Un abrazo, amada familia. Muchas bendiciones. Aún nos encontramos desde acá, Colacua, en el estado de Florida, bueno, en el campamento de la Iglesia Adventista en Florida, donde estamos teniendo una convención, un bootcamp de evangelismo y plantación de iglesia. Hoy hemos tenido una sesión de instrucción muy especial, hemos aprendido bastante, hemos compartido experiencias y la verdad que lo que Dios está haciendo a través de Norteamérica en lo que tiene que ver con la proclamación del Evangelio y nuevas estrategias de alcanzar a las personas es algo lindo y maravilloso. Y participar en estos eventos sin lugar a dudas nos renueva y nos da nuevas energías, nos abre el mundo a nuevas posibilidades de alcanzar a otros proclamando la verdad de un Cristo que vive y reina en gloria y majestad, que pronto regresará a esta tierra. Amada familia, no queremos perder, no vamos a perder ninguna noche de esta jornada especial en la cual estamos compartiendo para ti las bendiciones que hemos obtenido en horas de la mañana al estudiar el libro de Apocalipsis y el libro Conexión 360. Hoy entramos al día 32 de esta serie especial de estudio y personalmente estoy muy agradecido a Dios por tu fidelidad, por estar allí, por ser parte de esta historia. Feliz porque siempre que podemos compartir de lo que Dios nos ha dado, y bendecir a otros, entonces estamos expandiendo el reino de Dios y ayudando a otro a prepararse para el reino de los cielos. Es posible que a alguno de ustedes tal vez nunca le haya visto en persona y quizás no le veré en persona en esta tierra, pero es mi oración que esta serie de programas, las instrucciones que estamos recibiendo acá, nos ayuden a prepararnos para un día encontrarnos, conocernos y abrazarnos en el reino de los cielos. Así es que, sinceramente, si por alguna razón en esta tierra no podemos saludarnos, conocernos, tenemos una cita y esa cita es en el trono celestial. Por eso te animo, te desafío y hago un pacto contigo de cada día seguir preparándome y ayudando a otro a prepararse para la eternidad. De paso, ¿qué tú puedes hacer para ayudar a otro a prepararse? Comparte este link y bendice a otros. Si no estás suscrito, también pues suscríbete al canal para que pues de este modo puedas recibir las notificaciones cada noche cuando salimos en vivo para esta entrega. Familia, una vez más, gracias. Sigan orando por la paz mundial que han estado en Estados Unidos en el día de hoy. Hace un día bastante intenso, algunas alertas de ataques terroristas, por lo menos 2 reportados hasta tempranas horas. Esperamos que no pasen a mayores y que esta situación no siga escalando. Así es que mantente orando por la paz mundial, por Estados Unidos, la guerra que se está viviendo en el Oriente y en Medio Oriente, que el Señor extienda su mano y por favor Él pueda poner un stop a esta guerra. En esta hora permite orar al Señor contigo, por ti, por la paz mundial y por el estudio de esta noche. Que Dios nos bendiga. Padre Celestial, una vez más, gracias porque eres bueno, gracias porque eres maravilloso, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones. Quiero colocar mi vida en tus manos, amor, Señor, y pedirte que me ayude cada día a prepararme para la eternidad. Pero Dios, seré egoísta si solo pido por mí. Quiero pedirte de forma muy especial, Señor, por cada uno de estos hijos tuyos. Bendice a cada uno de los que están aquí, Padre Celestial. Bendice a cada amigo. Abrázale, Señor. Ayúdala a prepararse para la eternidad. Y que un día, Señor, todo lo que estamos en esta plataforma, lo que miramos este programa, podamos abrazarnos en el reino de los cielos. Padre, pedimos por la paz mundial, Señor. La guerra que se está viviendo, solo tú tienes el poder para cambiar los corazones de quienes están liderando y poner un stop. Que las situaciones que están en juego, Señor, se recuerden que más que poderes, hay vidas en juego. Y por favor, Señor, que esto ya deje de seguir causando angustia y desestabilizando el mundo, la paz mundial. Interviene, Señor, solo tú puedes hacerlo. Contamos y esperamos en ti. Te pido también que sigas bendiciendo al pastor Mario Rondón, su ministerio, Señor, y la entrega de esta noche que sea de bendición para nuestras vidas, que la misma nos acerque más y más a ti. Oro, Dios, en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Familia, vamos al estudio de esta noche. Disculpen que estoy hablando un poquito bajito. Mis compañeros de cuarto están descansando. Ah, pero bueno, aquí estamos. Disfruta de la entrega de esta noche de Apocalipsis, capítulo por capítulo, y Conexión 60, día 32. Conexión 360, una jornada espiritual para una vida con propósito. Qué alegría poder volver a encontrarnos para el día 32 de nuestra serie especial Conexión 360. Alabamos el nombre del Señor porque esta jornada especial Dios está bendiciendo a nuestras vidas. Hoy quisiera conversar contigo acerca de un fenómeno especial en la vida del cristiano y del creyente. Los investigadores en la psicología social confirman que los grupos con alto nivel en unidad y cooperación tienen un 50% más de efectividad y bienestar colectivo. De este modo se favorecen entornos saludables y sostenibles. De modo, amados en Cristo, que la unidad no es simplemente uniformidad, sino armonía en medio y a pesar de la adversidad. Por lo tanto, el propósito de Dios para su iglesia nunca ha sido que todos piensen de forma igual. Al contrario, es que todos se amen igual a pesar de la diferencia. Por lo tanto, queridos, cuando Cristo mora en el corazón, las diferencias no nos dividen, al contrario, nos enriquecen y nos fortalecen. Mirándolo desde esta óptica, podremos interpretar que la unidad es el fruto visible de una conexión profunda con el Dios Todopoderoso. La oración de Jesús antes de ir a la cruz no fue por templos, no fue por estructura, fue por la unidad de su pueblo. Jesús dijo, para que todos sean uno, como tú y yo, oh Padre, somos uno, oh Padre, en mí. Queridos amigos, la palabra del Señor es clara y eficaz. El mismo Señor Jesús sabía que una iglesia dividida no podía cumplir la misión. Por eso oró por unidad. De modo que la unidad no es simplemente el ideal humano, es una necesidad espiritual en el pueblo de Dios. Cada vez que la iglesia se une en amor, el mundo ve reflejado en ellos o en ella el rostro de Cristo Jesús. Y quiero que sepas que el enemigo sabe el poder que tiene la unidad y es por eso que cada día intenta sembrar discordia, chisme, orgullos y malos entendidos entre la comunidad de creyentes. Pero cuando usted y yo permitimos que el Espíritu Santo gobierne nuestras palabras, nuestras decisiones y nuestras relaciones, Dios convierte las diferencias en fuerzas y las heridas se convierten en testimonio. En ese sentido, Ellen G. White sostiene que la unión con Cristo y con los hermanos es la evidencia más convincente para un mundo de que Dios envió a su Hijo a morir por ellos. Amados en Cristo, la unidad no se logra por decreto, sino por amor. No se impone, la unidad se cultiva. La unidad, queridos amigos, se construye con humildad, se mantiene con el perdón y se alimenta con la oración. La iglesia o una iglesia unida, amada familia, es invencible porque refleja el cielo en la tierra. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno desea hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, dijo el apóstol. Querido amigo, quiero que recuerden este día, en este momento, recuerda de forma muy especial que la unidad no es la ausencia de diferencia, es la presencia del amor que vence a pesar de la diferencia. Ante esta gran verdad, queridos amigos, es importante tomar un espacio de tiempo para preguntarnos, ¿cómo puede ser o cómo puedo ser yo un promotor de la unidad en la iglesia, en la familia o en la sociedad? ¿Qué actitudes personales debilitan la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Por qué la unidad es un testimonio tan poderoso para el mundo en el día de hoy? Al explorar y considerar estas preguntas, quisiera invitarte a que abras tu corazón y le digas, Señor, quiero poner en acción esto porque quiero recordarte algo. Explorar tu corazón y no tomar acción es como mirar un mapa y nunca iniciar un viaje. Sin embargo, cuando tú decides poner en acción lo que Dios te ha mostrado, entonces hay transformación. Por eso hoy te invito a orar por la unidad de tu iglesia y la reconciliación entre los hermanos de la fe. En segundo lugar, evita las conversaciones que dividan y cultiva palabras que edifiquen el pueblo de Dios. Si hay alguna situación, busca reconciliarte con alguien que tenga alguna diferencia
Y por favor, participa activamente en proyectos donde la cooperación muestre el amor del Señor Cristo Jesús. Al decidir esto, querido amigo, y ponerlo en acción, es importante decirle a Dios en oración en este día: oh Dios, une mi corazón al tuyo y enséñame a vivir en armonía con mis hermanos. Dame humildad para pedir perdón y amor para perdonar. Haz que mi vida, oh Dios, contribuya a la unidad de tu pueblo y al cumplimiento de la misión de la proclamación del Evangelio del Señor Cristo Jesús. Amados en Cristo, quiero invitarle para mañana seguir con nosotros en esta jornada especial Conexión 360. Un camino, una jornada que te lleva a un encuentro personal con Dios y encontrar propósito y valor para tu vida. Mañana nos encontramos. Que Dios te bendiga. Bendiciones para todos, una feliz y bendecida semana. Hoy llegamos al día número 32 en este recorrido, en este maratón espiritual, por medio de la oración, de la conexión 360, a cada ejercicio espiritual, cada recomendación, cada receta espiritual como la que se dio hoy sobre la unidad. Y también, claro, el estudio de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que quiero invitarles a tener su Biblia a mano, porque hoy en el día número 32 vamos a concentrarnos en uno de los temas más delicados e impactantes del libro del Apocalipsis, lo que tiene que ver con el derramamiento de las 7 postreras plagas. Queremos recordar que, como vimos ayer, el capítulo 15 es la antesala de este derramamiento de las 7 plagas. Los versículos 2 al 4 de Apocalipsis 15 muestra que las personas, los redimidos que estarán sobre el mar de cristal, son los que predicaron el mensaje de los 3 ángeles y aquellos que respondieron también en forma positiva al mensaje de los 3 ángeles, porque dice Juan que los que están allí sobre el mar de vidrio son los que han alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen, sobre su marca, el número, el nombre. O sea, aquellos que respondieron positivamente al mensaje del tercer ángel, que advierte contra no recibir esta marca, contra no adorar a la bestia. Y claro, si tuvieron la victoria sobre ese sistema, es porque ha caído Babilonia, en efecto, como anuncia el segundo ángel. Y finalmente, entonces, en el cántico que allí expresan los redimidos, dice: ¿quién no te temerá? Recordando ese mensaje de temer a Dios, y glorificará tu nombre y dadle gloria, dice también el mensaje. Por lo cual, dice, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque has respondido al mensaje de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Y dice, porque tus juicios se han manifestado, ya que en el mensaje del primer ángel se había dicho que la hora de su juicio había llegado. Así que queríamos destacar esto. Y ahora, al llegar al capítulo 16, donde se derraman las 7 plagas, yo quiero que veamos claramente, porque podemos ver aquí en las 7 plagas una mezcla entre elementos literales y elementos simbólicos. Algunos lo vamos a poder destacar. No todos vamos a poder enumerarlo por razón de tiempo, pero en cada plaga hay elementos literales y elementos simbólicos. Aunque en las primeras 4 plagas, se lo digo de entrada para que estén pendientes a esto, en las primeras 4 plagas, que son las que destaca el libro Conflicto de los Siglos, con un cumplimiento literal mayor, las primeras 4. Por eso a veces los estudiosos de la Biblia, del don profético, a veces están buscando las últimas 3 y no la encuentran muy fácilmente. En el libro Conflicto de los Siglos, como que se detuvo en la cuarta, y es por el hecho de que las primeras 4 tienen un cumplimiento literal mayor que las últimas 3. Y vamos a ver el porqué de eso. Pero en las 7, repito, hay elementos simbólicos y elementos literales también. El espíritu de profecía también interpreta las 7 plagas, identificando ese tipo de elementos simbólicos y literales también, solo que lo encuentra aquel escudriñador de la verdad que no se conforma con ir a la superficie, sino que va o boga mar adentro,
como Jesús le dice a los discípulos en un momento. Todo lo que aparece en los capítulos 15 que vimos ayer, el capítulo 16 que veremos hoy, capítulo 17, capítulo 18, todo lo que aparece en estos cuatro capítulos, del 15 hasta el 18, es puro juicio sobre los enemigos de Dios y de su pueblo. Juicio sobre los enemigos de Dios y de su pueblo. Porque es importante tener ese contexto y eso bien claro en nuestra mente. Porque a veces leemos algo de la Biblia y no entendemos o no subrayamos el hecho de que eso lo está hablando es para los perdidos. Y entonces podemos llegar a aterrorizarnos al no entender que eso lo está indicando, refiriendo, diciendo sobre los perdidos. Capítulos 15, que ya vimos, 16, que veremos hoy, 17, 18, se concentran los juicios, castigos sobre los perdidos. Y esto es bueno destacarlo porque cuando uno va a Mateo 24, para citar un ejemplo, Mateo 24, cuando dice, y esto solo será principio de dolores, está hablando acerca de lo que van a estar padeciendo los perdidos. De la misma forma, cuando en Primera Tesalonicenses, capítulo 5 versículo 3 describe que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción de repente, como dolor y mujer encinta, y no escaparán. También lo está refiriendo a los perdidos. No es para ti que estás en la zona de seguridad, que estás en las manos del Señor, que habitarás en ese momento también al abrigo del Altísimo. No, eso es exclusivamente para los perdidos. Yo sé que estamos acostumbrados a que las cosas que vienen al mundo afecten a justos e injustos, a buenos y malos, pero eso es mientras hay gracia. Como vimos ayer, tan pronto se cierre la gracia, se echará de ver la diferencia, como dice el profeta, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Habrá una diferencia muy clara. Pero es bueno que también recordemos que la justicia y el juicio de Dios son tan ciertamente una manifestación del amor de Dios. Repito, bueno que sepamos y tengamos siempre presente mientras estudiamos estos capítulos de los juicios sobre los perdidos, que la justicia y el juicio de Dios son tan ciertamente una manifestación del amor de Dios como lo son su misericordia y su perdón, manifestaciones del amor de Dios. Por eso cuando el Señor dé por cerrada la gracia, es porque ha visto que aunque la misericordia se extendiera por una hora más, por un año más, el justo seguiría siendo injusto, el inmundo seguiría siendo inmundo. Y entonces, por amor a los escogidos, esos días serán acortados, porque ya no importa que se prolongaran. El que conoce el fin desde el principio, el Todopoderoso, el que ha extendido su misericordia, el que ya ha expresado a través de su pueblo el último llamado, el que a través de su pueblo ha derramado la última lágrima de intercesión también por el pecador, ya declarará definitivamente que hecho es y que la puerta está cerrada. Teniendo esto en mente, entonces vayamos ahora en nuestras Biblias a leer lo que nos dice Apocalipsis 16 desde el versículo 1. Apocalipsis capítulo 16 dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Podemos imaginar la voz de Dios resquebrajada, dolida al dar esta orden que, como vimos ayer, quebranta su corazón para iniciar su obra, su extraña obra y su operación, su extraña operación, derramar las plagas sobre los perdidos, sobre los que han rechazado su misericordia, sobre los que tomaron la decisión equivocada. Y algunos posiblemente pensaron que no tomaron ninguna decisión al quedarse en su estatus, en su estado, pues con no tomar una decisión tomaron una, la de quedarse en la situación y en la condición que estaban. Es por eso que de manera intencional aquellos que no han tomado decisión deben tomarla en el nombre del Señor Jesús. El Señor da la orden, la da desde el templo, donde en ese momento se encuentra solo, como vimos ayer, no permite la entrada de ningún ángel, de ninguno de los seres vivientes para adorarle, para alabarle. En ese momento no admite alabanza, en ese momento su corazón está triste y da la orden. Triste porque
Esos perdidos que ahora recibirán las plagas tuvieron oportunidades. Esos perdidos que ahora recibirán las plagas, por ellos también Cristo derramó su sangre en la cruz del Calvario. Esos perdidos que ahora recibirán las plagas, también Dios los ama. No ha cambiado su amor por ellos, es solo que ya han dejado pasar la oportunidad y la justicia exige ahora que se derrame justamente la ira divina sin mezcla de misericordia, así como un día se derramó sobre el Hijo de Dios, ocupando nuestro lugar como sustituto. Aquellos que rechazan al sustituto están diciendo con su acción, yo puedo recibirla yo mismo. Y eso es lo que recibirán ahora en el derramamiento de las 7 postreras plagas. Así que tan pronto los ángeles reciben esta orden que da el Señor con voz resquebrajada, triste, dolida, fue el primero de los 7 ángeles, dice el versículo 2 aquí en Apocalipsis 16, y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una llaga, una úlcera maligna, pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Note cómo las plagas, usando el lenguaje que utilizamos ayer, vienen teledirigidas solo sobre los que tienen la marca de la bestia y que adoran su imagen, solamente sobre ellos. Segundo, en el versículo 3 dice que el segundo ángel derrama su copa sobre el mar y el mar se convierte en sangre como de muerto y muere todo ser vivo que hay en el mar. El tercer ángel, dice el versículo 4, derrama su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas y se convierten en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, Señor, tú que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de tu santo y de los profetas, también tú le has dado a beber sangre, porque se lo merecen, dice el ángel. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos. Y déjame decirte, no solo estos ángeles, el que esté en el altar, el otro ángel de las aguas, dicen o responden ante lo que Dios está haciendo al derramar las plagas, de que eso es justo, de que realmente debe ser así, sino que llegará el momento, como veremos más adelante, especialmente el día que estudiemos Apocalipsis 20, vamos a ver cómo el propio Lucifer, el propio Satanás y los perdidos, antes de ser destruidos, reconocerán la justicia divina, le darán la razón a Dios con todo lo que ha hecho y lo que hará con ellos. Le darán la razón. Hoy posiblemente desde el ángulo de este mundo de pecado, con un entendimiento limitado, con un discernimiento limitado, a veces pensamos que tal vez este derramamiento de las 7 plagas tal vez exceda a lo que tenga que ver con el amor divino, pero no es así. Los que van a recibir todo eso, hasta ellos van a reconocer la justicia divina y que merecen realmente cada una de estas cosas. Así que no nos agobiemos. El que está revelando esto tiene realmente contados aún todos nuestros cabellos, tiene amor por nosotros, cuidado, lo ha demostrado a lo largo de la historia en el plan de salvación, eso es incuestionable. Así que aún aquellas cosas que en un determinado momento no podemos entender, lo podemos aceptar y creer por la fe en un Dios que es todo amor. En el versículo 8 continúa y dice que el cuarto ángel derrama su copa sobre el sol y al sol le es dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres, los perdidos, claro, se queman con el gran calor y blasfeman el nombre de Dios que tiene poder sobre esa plaga y no se arrepienten para darle gloria a pesar de lo que están mirando. Porque ya definitivamente, como decía al principio, no importa que se extienda un día más, una semana, un mes, un año más, 10 años más, no habría cambio. El justo seguiría siendo injusto, el inmundo seguiría siendo inmundo y por eso es que no se arrepienten a pesar de lo que están mirando. En el verso 10 aparece el quinto ángel derramando su copa sobre el trono de la bestia, del anticristo, y su reino, el reino del anticristo, se cubre de tinieblas y allí se muerden de dolor las lenguas y blasfeman también. Blasfeman contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras o llagas. Este elemento tengo que destacarlo ahora que estamos sobre él, subrayarlo, porque nota que estamos en la quinta plaga y sin embargo se está mencionando la primera.
Eso significa que las plagas tendrán un carácter acumulativo. Sí, ciertamente, en aquellos hombres, dice la Biblia también en Apocalipsis 9:6, en aquellos días los hombres buscarán la muerte y no la hallarán, desearán morir y la muerte huirá de ellos. Tienen que esperar que las plagas sean consumadas. Así que por eso describe la Biblia la primera, están sufriéndola cuando ya están recibiendo aún la quinta plaga. El versículo 12, el sexto ángel derrama su copa sobre el gran río Éufrates. Subraye ese nombre allí, sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó para que estuviera preparado el camino para los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, porque son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean la vergüenza de su desnudez. Y los reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo. Recuerde que solo Dios estará en el templo en ese momento. Salió una gran voz del templo, del trono, diciendo, hecho es o consumado es. Entonces hubo relámpagos, voces, truenos y un gran temblor de tierra. Y note cómo él sigue recalcando para que le prestemos atención. Y dice, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad, o sea, Babilonia, fue partida, fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron también. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como el peso de un talento. Y los hombres, los impíos, claro, blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Aquí en las plagas encontramos varios elementos interesantes. Lo primero de ellos, como en ellas se consuma la ira de Dios, como este es un castigo sobre los perdidos, tan pronto se cierra la gracia. Es bueno que notemos allí la razón por la que ellos tienen que recibir estos castigos en forma acumulada o de manera acumulativa. Ya el amado Hijo de Dios recibió la herida, recibió esa ira en nuestro lugar. Cuando Moisés en la antigüedad toma la vara, estaba representando al Padre. Cuando golpea la roca representa a Cristo. La vara de la ira divina se descargaría sobre la roca. Por eso el problema de Moisés cuando hirió dos veces la roca, porque estaba alterando el significado teológico. Solo una vez la roca iba a recibir la ira en nuestro lugar. Isaías en el capítulo 53, bajo la figura del siervo sufriente que encarna allí al Mesías prometido en ese momento, pues destaca lo que él sufrió y dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga, y nota que la primera plaga es una llaga, por su llaga fuimos nosotros curados. Sigue, Cristo recibió la ira en nuestro lugar, tomó la copa de la ira, esa copa que temblaba en sus manos aquella noche de jueves en la noche cuando dijo, Padre, si es posible, pase de mí esta copa. A Cristo que nunca se detuvo, cuyos pasos nunca vacilaron ni temblaron ni frente al diablo y sus demonios, ni frente a la turba homicida, ni frente a la tempestad que se desataba, nunca. Por primera vez ahora lo vemos con una mano temblorosa, dando pasos vacilantes, pero aferrados a su Padre y clamando. Tres veces oró diciendo, si es posible, pase de mí esta copa, la figura de la ira que ahora la vamos a ver en Apocalipsis. Cada ángel tiene una copa, la copa de la ira, y él la apuró en nuestro lugar cuando dijo, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Así que ya Cristo recibió la primera plaga. Por eso aquellos que lo rechacen, que no quieran un sustituto, un salvador, tendrán que recibirla por sí mismos, porque es la justa indignación de Dios contra el pecado.
y es lo que eligen finalmente. La segunda plaga y la tercera tienen que ver con el agua, tanto del mar como de los ríos, convirtiéndose en sangre. Y justamente el agua convirtiéndose en sangre nos recuerda lo que destaca la palabra ahí en el Evangelio de Juan. Recuerde que Juan es el mismo que escribió Apocalipsis. En su Evangelio, Juan en el capítulo 19, versículo 34, dice que cuando los soldados fueron allí a acelerar la muerte de los que estaban colgados en la cruz, quebraron las piernas de los ladrones que estaban uno al lado y uno a cada lado de Jesús en el Calvario. Y entonces, cuando llegaron a Jesús, no le quebraron las piernas. Número uno, se cumplió una profecía de que no quebrarían hueso suyo, porque al Cordero Pascual así ocurría. Y también por el hecho de que ahora uno de los soldados, para asegurarse de que efectivamente ha muerto, toma una lanza, traspasa su costado y dice, enfatiza, subraya el propio Juan diciendo que al instante salió sangre y agua. Estos dos elementos son importantes. Son importantes derramarlo Cristo en ocasión de su muerte, porque cuando se derrame la segunda plaga, la tercera plaga, que los impíos tendrán que beber sangre, los hijos de Dios tendrán agua. Jesús no solo derramó sangre, derramó agua también en ese momento importante. El agua convertida en sangre, la segunda y la tercera plagas. En la cuarta plaga vemos cuando al sol le es dado quemar a los hombres con fuego. Una de las formas en que la ira de Dios se manifiesta es mediante el fuego. Ya lo vemos en la Biblia, con los hijos de Aarón y otros momentos en la historia, el fuego, en Sodoma también, el fuego es una de las formas en que se manifiesta la ira de Dios. El salmista, de paso, en el Salmo 89, versículo 46, dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Te esconderás para siempre o arderá tu ira como el fuego? Note las dos formas en que siente que se manifiesta la ira de Dios. Dios ocultando su rostro, escondiéndose o manifestándose como fuego. Con los impíos al final será como fuego. El sol le quemará con gran calor. El profeta dice que el sol se calentará 7 veces más. Pero con relación a Cristo, la ira se le manifestó cuando cargaba nuestros pecados el Padre. Esos pecados como que le ocultaron del Hijo. El Padre ocultó su rostro para no ver. Y por primera vez, aquel que siempre estuvo con el Padre desde los días de la eternidad, por primera vez sintió el rechazo, por primera vez por culpa de nuestros pecados, ocupando nuestro lugar, sintió la ira del Padre que ocultaba su rostro. Pero los perdidos no tendrán la oportunidad de que el Padre se les oculte, porque ellos se le ocultaron al Padre, no quisieron acudir a su llamado y ahora tendrán que verle, ver su rostro, pero su rostro cuando arde como fuego. Eso es lo que ocurre en ocasión de la cuarta plaga. Por eso en el cuarto día de la semana de la creación, Dios crea las lumbreras, crea el sol, pero el Señor estuvo alumbrando en los primeros 4 días antes de crear el sol para dar origen al día y la noche, el que es la luz del mundo. Y el cuarto día da lugar al sol entonces para que siga alumbrando mientras el planeta sigue en su movimiento de rotación. Pues el cuarto día de las plagas, aunque el sol había estado alumbrando hasta allí, dará lugar a la ira del Padre en el cuarto día. Aquel que le cedió el lugar en la creación, ahora le cederá el lugar, justamente el cuarto día. De esa forma, pues Jesús también recibió esa ira en nuestro lugar. La quinta plaga, dice la Biblia, que tiene que ver con oscuridad, tinieblas. Y cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, también hubo una mortaja terrible, una oscuridad terrible, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, como si la naturaleza cerrara sus ojos, apagara la luz para no ver el sufrimiento de su creador que pendía entre el cielo y la tierra en una cruz. Jesús estuvo allí sufriendo ese momento de la ira divina, descargándose en su lugar como sustituto de la raza humana. Los que lo rechacen tendrán que padecer esa plaga. Por eso no es solo oscuridad. Dice que se mordían las lenguas por causa del dolor. Es una extraña oscuridad que va a producir también un dolor en los perdidos. La sexta plaga la describe ya en el versículo 12 y habla de que habrá un secamiento global. Habrá un secamiento global, luego en la aplicación veremos, porque está hablando del río Éufrates, un secamiento global. Cuando Cristo estaba en la cruz muriendo, también tuvo un secamiento en su cuerpo cuando expresó, tengo sed. ¿Y qué le dieron a beber? Vinagre mezclado con hiel.
tuvo que soportar esto por ti y por mí, para que un día no recibamos la plaga, porque ya Él la recibió como sustituto en nuestro lugar. Finalmente, la séptima plaga, cuando el Señor dice, hecho es, cuando hay un gran terremoto, nos recuerda que Cristo en la cruz también dijo, consumado es, o hecho es, y hubo también un gran terremoto, que Cristo lo sufrió. Esa fue su sexta expresión. La séptima fue, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así que en la sexta tembló la tierra, la gente cayó a racimo, los que estaban allí curiosos, mirando cerca de la cruz, golpeándose el pecho, mirando que había una manifestación de la ira divina, pensaron que había llegado el fin, pero no, el amado Hijo de Dios estaba todavía sufriendo la ira en nuestro lugar. Nota el paralelismo extraordinario que hay entre lo que Jesús sufrió en la cruz y lo que efectivamente ocurrirá en las plagas, dando a entender que ya Él lo sufrió por nosotros, que el que lo rechace entonces está diciendo, yo no necesito un sustituto, no necesito un salvador, yo puedo recibirla. Pues el Señor de esa manera complace la decisión de cada uno de sus hijos finalmente, incluyendo de los perdidos que han elegido recibir la ira por sí mismo. Podemos ver un contraste extraordinario entre lo que ocurrió en la creación también y las 7 plagas. Lo que ocurrió en el principio y lo que ocurrirá al final. Al principio fue la obra creadora, al final será la obra destructora y judicial de Dios. De la misma manera, al principio la Biblia describe que el mundo era perfecto cuando Dios terminó la creación, pero cuando terminen las plagas, el mundo quedará desgarrado por el pecado. También la divinidad la vemos en acción. La vemos en acción la divinidad de la creación al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, allí en Génesis 1. Pero en las plagas vemos en acción las fuerzas del mal, a la falsa Trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta. Interesante. También vemos en la creación, allí en Génesis capítulo 1, del 9 al 3, vemos la creación de la tierra seca junto a la vegetación, y en el derramamiento de la primera plaga justamente se afecta la tierra y produce aquellas llagas. También vemos en Génesis la creación de los mares y las fuentes de las aguas. En la segunda y la tercera plaga son afectados justamente el mar, los ríos y las fuentes de las aguas a convertirla en sangre. Luego vemos en Génesis la creación del sol, la luna y las estrellas. En la cuarta plaga, justamente la copa que se derrama afecta al sol para quemar a los impíos con el gran calor. Vemos en la creación del Génesis también cómo se crea la luz y se le entrega el dominio del mundo al hombre. Pues en la quinta plaga vemos que la luz desaparece y llena de oscuridad todo el reino de la bestia o del anticristo, que es la tierra en ese momento. De la misma forma, en la creación el Señor planta el huerto de Edén y dentro de él, pues allí se encuentra el río Éufrates. Génesis destaca eso. En Génesis capítulo 2, del 8 al 4, dice que uno de los ríos era el Éufrates. Pues en la sexta plaga se afecta el Éufrates de manera simbólica, el cual se seca, dice, preparando el camino para los reyes del oriente. Quien viene por el oriente es Cristo con sus ejércitos de millones y millones de ángeles. Antes de su aparición habrá ese secamiento global. Luego en Génesis también podemos encontrar la creación de la expansión, que es llenada por las aves. Y la séptima plaga se derrama sobre esa expansión justamente por el aire, dice la Biblia, y de la forma como Dios concluye su obra creadora, diciendo que todo estaba terminado y que era bueno, al final del derramamiento de las plagas, pues también dirá, hecho es. Y es significativo ver cómo cada una de estas plagas caen en forma bien dirigida sobre los perdidos, y cómo se inserta en la sexta plaga lo que tiene que ver con el Armagedón, que mañana vamos a ver ese punto antes de entrar al capítulo 17, justamente esa última gran batalla del Dios Todopoderoso. ¿Por qué estos 3 espíritus inmundos, maneras raras, van a los reyes de la tierra, los gobernantes? ¿Por qué van allí? Lo vamos a ver mañana. ¿Por qué el enemigo usa ese plan mientras Dios usa otro? ¿Y cómo se dará ese último enfrentamiento? ¿Y qué papel jugará el pueblo remanente de Dios en esa última gran batalla? Mientras tanto, oramos al Señor para que te dé firmeza al ver cómo el amor de Dios llevó a que Cristo recibiera todas estas plagas en forma anticipada por nosotros. El Cordero las recibió para que no tengamos que recibirla. Y cómo todavía tenemos oportunidad de llamar a otros para que huyan de la ira venidera, puedan salir de la zona de peligro y puedan venir a la zona de seguridad. Que entre esos que aprovechen la oportunidad,
estén familiares, amigos, vecinos, compañeros de estudio y de trabajo, porque tú le des a conocer esta verdad y le presentes la bendición que es aceptar el sacrificio sustitutivo del Cordero de Dios que recibió esta ira en nuestro lugar. Que Dios te bendiga, mi hermano y hermana. Bien, mi pastor, mientras todo esto está ocurriendo de las plagas sobre los impíos, ¿dónde está y qué está haciendo el pueblo de Dios, los hijos de Dios? Gloria a Dios. Una pregunta muy importante. Está habitando al abrigo del Altísimo. En ese es el momento que se cumple la promesa de que caerán 1000 y 10,000 a su lado, pero a ellos no llegará ni plaga tocará su morada. Ya en ese momento los hijos e hijas de Dios están en lugares protegidos, están en lugares alejados de donde está ocurriendo la destrucción. Cuando se dicte la ley dominical, como veremos también otro elemento sobre eso, y el pueblo de Dios, en obediencia a esa señal, abandone las grandes ciudades y se ubique en villas, en pequeñas localidades, en campos, en diferentes lugares. No es para esconderse, porque en el mundo existen mecanismos de seguridad que ustedes saben que pueden ver una hormiga moverse en el interior de un bosque en plena oscuridad de la noche. Es para ubicarlo fuera del lugar donde se van a estar derramando los juicios de Dios. Es para eso. Por eso debemos estar atentos a la señal, no a un rumor, no a una noticia, a un titular de periódico, no, no, no. A la señal cuando ocurra realmente, no será algo oculto, no será algo que nadie se dará cuenta. De manera progresiva se iniciará un movimiento para ello hasta que finalmente se logre. Y cuando ocurra la señal, como los primeros apóstoles, también entonces que salieron de Judea y de Jerusalén, cuando vieron la señal, así mismo lo haremos nosotros y justamente estaremos protegidos por la gracia de Dios, no por un mecanismo humano, no por un búnker que nosotros hayamos construido debajo de la tierra, en una cueva, no, nada de eso. Es habitando al abrigo del Altísimo, como moraremos bajo la sombra del Omnipotente. Gloria a Dios. Adelante, compadre. Estas plagas todas son universales, en el mundo entero estará ocurriendo, o hay alguna que en algún área geográfica específicamente estará y en otra no. Correcto. No todas serán universales, y es un punto muy importante, Pastor Reyes. No todas serán universales, así también lo expresa el don profético. Dice, si fueran universales, acabarían con el planeta. Definitivamente no quedaría ser humano. Así que no serán universales. Algunas tendrán una connotación universal porque el impacto de ellas tendrá un mensaje sobre las personas, pero mayormente serán ubicadas de maneras regionales, pero el impacto de ellas se sentirá en el mundo entero, pero sí serán ubicadas, no serán universales todas las plagas. Pastor, por Excelente. último de mi parte, ¿qué tenemos que hacer nosotros hoy para estar entre los redimidos vencedores en aquel momento? Bueno, aceptar la gracia salvadora de Cristo cada día, permitir que su sangre nos cubra cada día, al igual que el Señor le dio esa señal de la sangre al pueblo de Israel en Egipto para que el ángel de la muerte pasara por alto esas casas, no entrara, no matara al primogénito, fueran resguardados, fueran protegidos. De esa misma manera Dios tiene una señal hoy. En esa ocasión era la señal de la sangre. Hoy la sangre de Cristo nos sigue cubriendo, pero hay una señal visible, un sello de Dios que es el Santo Sábado, la obediencia a los mandamientos de Dios. Y como dice el profeta, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Recuerde lo que tanto le hemos dicho a otras personas que quebrantan el cuarto mandamiento. En cuanto a la ley de Dios, como dice Santiago, el que quebranta uno se hace culpable de todo. En la ley de Dios la matemática funciona así, 10 menos 1 es igual a 0. Pero eso no es solo con el sábado, que es el sello de Dios. Todos los mandamientos debemos guardarlos. Cuidémonos de la idolatría, cuidémonos de la falsedad, de la mentira, cuidémonos de lo que tiene que ver con el adulterio, cuidémonos de todo lo que tiene que ver con levantar falso testimonio, con la codicia, cuidémonos de todo eso, porque esa ley, en ella está el sello de Dios, en el cuarto mandamiento, y se espera que el pueblo que guarda los mandamientos de Dios se mantenga firme hasta el final. Finalmente, de mi parte, usted ha hablado en varios capítulos acerca de ese sello del sábado. En sus estudios bíblicos, en sus estudios proféticos, ¿cuál es la forma correcta de un hijo de Dios guardar este mandamiento del sábado? Uno de los detalles que el don profético nos aconseja
y es completamente bíblico el consejo, es que nosotros tomemos en cuenta el momento. Ella dice, por ejemplo, que cuidemos los extremos, refiriéndose al momento cuando comienza y al momento cuando termina el sábado. Es importante tener ese momento de recensión de sábado. Eso no es un invento, eso no es algo casual. Recibir el sábado, estar preparados para cuando llegue esta bendición, tratar de que este momento no nos llegue en cualquier cosa ni en cualquier lugar. Y la hora de despedir el sábado también es importante. Mire, hay cosas, hay negocios que no son para los hijos de Dios, hay cosas que no son para los hijos de Dios. Porque si yo tengo que salir 1 hora o 2 horas antes de que se ponga el sol el sábado para poder llegar a tiempo donde voy a hacer un negocio, ya yo estoy en el negocio en esa hora del sábado cuando salgo en camino hacia allá. Así que prestemos mucha atención porque si no podemos correr con los de a pie, ¿cómo podremos con los de a caballo? Es hora de que ese mandamiento, que será la piedra de toque, lo que va a dividir entre los que tengan el sello de Dios y la marca de la bestia, sea tomado con seriedad por aquellos que lo predican, por aquellos que lo creen. Así que es importante que tomemos eso en cuenta y que en las horas del sábado realmente nosotros nos deleitemos en las cosas de Dios, en la adoración a Dios, en aprender más sobre su palabra y en asistir al prójimo, en asistir al prójimo. Lo que a veces nos sobra, alguien está adoleciendo, alguien está padeciendo de una necesidad, de eso que nos sobra. ¿Cuántas toneladas de comidas a veces se pierden, se van a la basura, a los desperdicios? Comida por la que se oró, no estoy hablando de las comidas del mundo. ¿Cuántas toneladas de comida por la que se oró a veces se desperdicia? Mientras hay personas en las calles, no tan lejos de nosotros, que están padeciendo por un poco de esa comida, que no tienen. Cuando en sábado sacamos horas también para asistir al prójimo con alimento, con ropa, con abrigo, con alguna ayuda, si hacemos eso el sábado, como dice la palabra, llegará el momento que esas personas, su ciclo de vida va a estar con relación al sábado. Note, porque van a estar diciendo, ya yo quiero que llegue el sábado, porque los sábados los adventistas vienen por aquí y nos dan unos minutos de felicidad, oran con nosotros, nos traen alimento, nos traen abrigo. O sea, y si hacemos eso, entonces, dice el profeta, nacerá tu luz como el alba y tu sanidad se dejará ver presto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Gracias, pastor. Alguien escribe en el chat y con esa que se seca el Éufrates, el río Hubo un Éufrates. momento que se cortó el sonido, pastor, así que la pregunta formúlela de nuevo, por ¿Qué favor. significa que se seca el río Éufrates? Sí, ese secamiento del Éufrates recuerden que el Éufrates eran las aguas que le daban soporte a Babilonia. La ciudad de Babilonia estaba construida a ambos márgenes del Éufrates. Fue el río que sostuvo ese imperio. Pero llega el momento en que en la antigüedad, la noche del 12 de octubre del año 539 a.C., los ejércitos de los medos y los persas combinados ya habían iniciado días atrás la construcción de un canal y desviaron el curso del río y quedó seco el Éufrates. Cuando quedó seco el Éufrates, entonces esos reyes que vinieron por el oriente entraron a Babilonia y produjeron su caída. Las aguas ahora en el Apocalipsis, dice el mismo libro de Apocalipsis, capítulo 17, como lo veremos mañana, las muchas aguas representan muchedumbres, pueblos y lenguas. Todas las naciones, todos los pueblos, la gente que le ha dado soporte y apoyo a Babilonia, le va a retirar el apoyo. Ese será el secamiento. Las aguas que representan esa multitud, que son las que le dan el poder a Babilonia, le van a retirar el apoyo. Eso es lo que significa el secamiento del Éufrates. Y esa es una de las razones por la que la sexta plaga, cuando se está buscando en el conflicto de los siglos los detalles, no se ve de manera explícita. Y es porque sí habla del momento que le van a retirar el apoyo finalmente a Babilonia. Ese es el momento cuando se seque el Éufrates en la sexta plaga. Excelente, excelente. Eh, Aquí hay una última pregunta. ¿Qué significa el granizo como un talento? Bueno, de acuerdo a lo que dice el don profético, ese justamente es uno de los elementos que son literales. O sea, va a caer granizo grande.
Ese es uno de los elementos que serán literales. Ya en otros momentos el Señor ha utilizado esto como parte del bombardeo divino sobre los enemigos de su pueblo. Ocurrió con el pueblo amorreo que pues atacaba a Israel en la toma de Canaán, en la conquista de Canaán, a lo que se refiere el libro de Josué en el capítulo 10, donde dice, y fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los que murieron a filo de espada por Israel. El Señor intervino en aquel día cuando Josué dijo, detente sol en Gabaón y tu luna en el valle de Ajalón. Así que parte de las armas, parte del arsenal divino dentro de la naturaleza está justamente ese granizo. Y ese granizo, como no se ha visto nunca, por eso será un tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente sobre la tierra, es parte de lo que caerá sobre los perdidos en la parte final de la historia. Así que no hay un sentido figurado. El granizo realmente caerá. Será parte de la convulsión de la fuerza de la naturaleza que utilizará el Señor contra los perdidos, contra aquellos que tienen la marca de la bestia, contra aquellos que rechazaron el último llamado, la última invitación y que de manera recurrente dieron la espalda a Dios y atacaron a su pueblo. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tu palabra, gracias por la luz que representa tu palabra para nosotros. Al escudriñarla, Señor, gracias por ir aclarando cada detalle. Gracias también por las preguntas de los hermanos y amigos que lo formulan con sinceridad porque quieren comprender tu palabra y quieren hacer tu voluntad, pero sobre todo quieren estar preparados para cuando ocurre el desenlace final, estar del lado correcto, para mientras se derraman estos juicios necesarios al final de la historia sobre los perdidos, poder habitar al abrigo del Altísimo y poder estar resguardados y librados de todos esos juicios. Gracias, Señor, por estas grandes verdades que tienes en tu palabra y por revelarlas a tiempo. Sigue fortaleciendo la fe de cada uno de tus hijos e hijas aquí conectados, de cada familia, de cada iglesia aquí representada, y que todos sigamos siendo parte del ejército de Jehová que obtendrá la victoria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Bueno, hemos llegado al final de esta noche. Una vez más, gracias por estar allí. Espero que hayas disfrutado, que Dios te haya inspirado, que Dios te haya hablado y sobre todo que el Espíritu del Señor haya llenado tu corazón al estudiar su palabra y la reflexión del día del libro Conexión 360. Permíteme orar contigo. Padre Celestial, gracias por la entrega de esta noche, gracias por tu bendición, gracias Dios por la vida, gracias por hablarnos, gracias por ministrarnos, gracias por tus promesas, Señor. Gracias porque aunque vivimos momentos catastróficos, nos espera un mundo mejor. Y lo mejor de todo, Señor, es que muy pronto tú estás a venir en gloria y majestad para darnos una mejor vida. Gracias, Señor, por esta linda promesa. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Familia, mañana seguimos desde acá, desde Cancolacua. Así es que Dios primero, nos volveremos a ver mañana a las 9 de la noche. Un abrazo para todos. Muchas, muchas bendiciones.